Gracias te damos, Padre, en esta hora por haber enviado a tu Hijo amado, Señor, a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande y tan fuerte, tan poderoso, que es el único que te agrada, Señor. Es el único que complace tu alma. Por eso te damos gracias por la revelación de este evangelio, Señor, a nuestras vidas, que nos salva, que nos levanta, que nos sana, que nos restaura. Muchas gracias te damos, Señor, por ese gran amor que demostraste en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, pero también resucitando al tercer día, Señor, para que también los que creemos en ti tengamos vida y vida eterna. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Amén. Dios le bendiga. Mire, usted me va a tener que hacer un discípulo suyo para que nos lleve el agua ahí arriba. Todos tenemos que dar un discípulo, ¿verdad? O sea, amén. Así que vamos a poner un discípulo para hermano Danielito. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Amén. Ese es el tema de hoy. El Cordero de Dios. Quizás para muchas personas que no están familiarizados con la Escritura, especialmente en la cultura occidental, es bien difícil el comprender estos términos. Un cordero. ¿Qué es entonces el Cordero de Dios? ¿A qué se refiere la Escritura? Los que conocemos un poquito, pues nos familiarizamos cuando encontramos estas palabras. Pero para que los que no conocen estos términos, quiero dar una pequeña referencia sin hacer mucho énfasis, pero quiero que entienda que en el Antiguo Testamento Dios estableció las ofrendas de sacrificio. Amén. Y todo está basado en el modelo del cielo. Y usted va a ver por qué. El modelo del cielo. Allá en el cielo pasan cosas que aquí se revelan. Y nosotros las entendemos a veces a puras penas. Pero Dios es bueno y nos da a entender las cosas que suceden aquí, que son las que están allá arriba. Amén. Entonces, el cordero era la ofrenda en sacrificio por el pecado de alguien. Si alguien había fallado, traía un cordero, lo sacrificaban y la sangre de ese cordero servía como expiación, servía como ofrenda por el pecado de ese individuo. En la nación de Israel, acuérdense que lo que le estamos leyendo fue el Evangelio según San Juan. Y Juan, el que escribió el Evangelio, era el discípulo de Jesús, también era judío. Y que Juan, quien está hablando estas cosas, era Juan el Bautista, también era judío. O sea, ellos entendían bien lo que estaban hablando. Lo que a veces no entendemos somos nosotros, amén. Nos cuesta, porque tenemos otra mentalidad, we have a different mindset. Entonces tenemos una forma de pensar un poquito diferente por la cultura, por la forma en que nosotros nos hemos crecido. Imagínense que algunos venimos de unos países con cultura diferente, different background, diferente trasfondo, diferente marco de referencia, otros que nacen acá. Entonces nos cuesta a veces un poquito adaptarnos a la comprensión, pero lo más que le puedo recomendar es que cuando usted lea la Escritura tenga el mindset de los judíos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Amén. Entonces era el cordero que tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto. Entonces esta ofrenda era una sustitución, o sea, era un sustituto. El cordero era un sustituto. Era alguien que moría en vez de, ¿verdad? Entonces lo ponían, digamos, la persona tenía que morir por el pecado que había cometido, pero al traer el cordero, era el cordero quien moría por esa persona. ¿Y qué culpa tiene el cordero, pues?
¿verdad? ¿Por qué tenía que morir el cordero? Por la culpa de esta persona. ¿Qué culpa tiene? Como una vez yo llegué a mi casa, mi mamá bien feliz y contenta me dice, hijo, me dice, qué bueno que viniste, mira, te voy a matar una gallina. Y yo le digo, ¿y qué culpa tiene la gallina, ma? O sea, ¿usted ve? Pero era para complacerme. O sea, para que tenga una idea, ¿verdad? Que a eso sí le entendemos bien, ¿verdad? Nuestra mindset, ¿verdad? Nuestra cultura. A eso sí le entendemos re bien. Entonces, era algo similar. Que para complacerme a mí tenía que hacer caldo la gallina. No sé qué, pero todavía no entiendo cuál es la culpa de la gallina, pero ella quería complacerme a mí. Entonces, cuando moría el cordero era para complacer a alguien más. El cordero no tenía ninguna culpa. Y eso tenía que ser perfecto. ¿Por qué es así? Yo no lo sé. Pero así lo estableció Dios. Y eso, hermanos, remonta hasta el comienzo de la creación, el comienzo de la humanidad. Cuando el hombre pecó, hubo un cordero que se sacrificó. La palabra a veces está explícita y a veces hay verdades implícitas, hay verdades escondidas. Lo voy a comprobar. En Génesis, cuando el hombre pecó y la mujer pecaron, hubo un sacrificio por ellos. ¿Se acuerda, hermanos, re bien a los que han estudiado? ¿Se acuerda que el hombre y la mujer se escondieron de Dios y dice que se cubrieron con hojas? ¿Verdad? Entonces cuando Dios llegó y le dijo, hey, Adán, ¿dónde estás? Le dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Ya había pecado. Como dice el pastor, ya la había regado. Entonces, las hojas que lo cubrían no era suficiente para cubrir su pecado. La Biblia dice que Dios les hizo túnicas de animales. Esos animales fueron los primeros que fueron los sustitutos para cubrir el pecado y la vergüenza de la humanidad. Usted ve, hubo un sacrificio. Porque sin derramamiento de sangre, sin sacrificio, no hay remisión de pecados. Entonces tenía que ser sustituto. Tenía que ser inocente. Tenía que pagar por la culpa de otro. El justo por los injustos. Entonces, para que tenga una idea, eso es lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Pero en este momento que estamos aquí leyendo, en este pasaje, es un pasaje que marca la historia. Juan el Bautista dice que eres antes que yo y después de mí. Cuando Juana, y si usted nota, Juan era mayor que Jesús, 6 meses. ¿Y cómo era que Jesús era mayor que Juan? Juan no estaba hablando en términos humanos, estaba hablando de su divinidad. Estaba hablando que él era Dios. Estaba hablando de que él era Dios. Juan conocía perfectamente. Juan bautizaba. Esto es hermoso, hermano. Habían pasado más de 700 años cuando Isaías profetizó de Juan el Bautista, de la voz del que clama en el desierto, enderezando las veredas, los caminos del Señor, allanando para que viniera. O sea, Juan es el precursor, es el que viene anunciando, el anunciante del que venía después de él. Qué privilegio el de Juan el Bautista, amén. Pero Juan bautizaba, hermano, imagínense. Llegaba la gente y los bautizaba. Pero ya aquel joven tenía aproximadamente 30 años de edad. Muy interesante, atractivo, de mirada fija, con un semblante amable con los humildes, pero también recto con los soberbios.
Me encanta la personalidad de él. Cuanto más lo estudio, más me encanta su personalidad. Y Juan bautizaba cuando de repente Juan estaba bautizando. Y empezó a hablar Juan del que era antes que él. Va a venir uno, decía. Va a venir uno que yo no soy digno de desatar las correas. Yo no soy digno ni siquiera de desatar o de amarrar su calzado. O sea, que este que viene es tan grande, tan fuerte, tan santo, que yo no le llego ni a los tobillos, decía Juan. O sea, este que viene, le decía, les hablaba y los bautizaba. Y les predicaba. ¿Y quién sos vos? Pues le decían, eran medio achapinados, ¿va? ¿Quién sos vos? Pues le decían los enviados por los fariseos. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy Elías. ¿Eres tú el Cristo? No, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién tú eres? Y Juan le dijo, solamente soy una voz en el desierto que prepara el camino del Señor. El que viene después de mí, ese es el mero mero. Porque yo lo bautizo, dijo Juan, con agua para arrepentimiento. Eso es lo que yo hago. Lo que usted está mirando que yo hago, yo lo bautizo para arrepentimiento. Yo lo bautizo aquí en el río. Pero el que viene después de mí, tiene el poder no solamente de bautizar en agua, tiene el poder para bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese es el mero mero. Ese es el que viene después de mí. Y en eso estaba Juan, el primer día, segundo día, pero el siguiente día, Juan seguía bautizando y le seguía hablando, dice la Escritura. Cuando de repente voltea a Juan y ve. Y dijo Juan, eso no está en la Escritura, ¿verdad? Pero yo los discípulos, un momento, muchachos. Se quedó Juan estático, perplejo. Cuando Dios te revela las cosas, hermano, vino la revelación de Dios a Juan. Miren, era el primo. Pude haberle dicho, hey primo, ¿qué pasó? No, era una revelación divina. Y le dijo, ¿se acuerdan de lo que les estuve hablando ayer? ¿Se acuerdan de lo que les acabo de estar hablando? Pues ahí viene el que les estaba hablando, el Cordero de Dios. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es del que les venía hablando, el Cordero de Dios. Quizás nosotros no entendamos a su profundidad, pero los judíos entendieron re bien lo que Juan les estaba diciendo. El Cordero de Dios. Cuando nosotros hablamos del Cordero de Dios, cuando Juan está apuntando, señalando al que venía llegando, Juan conocía re bien. Y sabe, es inevitable pensar en Isaías 53. Porque los judíos conocían la Escritura. Isaías 53 es el evangelio del Antiguo Testamento. Por cierto, alguien le llama a Isaías el libro de Isaías, porque justo Isaías también tiene 66 capítulos y habla de la muerte y resurrección, la segunda venida, la primera venida y la segunda venida de Cristo. Le llaman el evangelio del Antiguo Testamento. Usted puede predicar en Isaías 53 y usted se dará cuenta que es como que usted esté predicando en el Nuevo Testamento. Porque lo mismito que pasó en Isaías 53 estaba pasando en ese momento. Juan sabía que ese momento tenía que llegar. Isaías 53, y no creo que sea casualidad que también lo leímos al comienzo del culto.
Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién venía anunciando? Juan. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado, fue despreciado. Despreciado y desechado entre los hombres. No solamente en ese tiempo lo despreciaron, también ahora lo desprecian, hermano. Hay mucha gente que desprecia a Jesús y lo cambia por cualquier cosa. Sigue siendo despreciado. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Eso fue cuando Cristo vino, hermano. Y todavía sigue en esa misma actitud la gente. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Se acuerda? Es el cordero inocente. ¿Por quién fue molido? ¿Por sus rebeliones? ¿Por cuáles? Las suyas y las mías. Por nuestras, por las de nosotros. Por nuestras rebeliones. Molido, dice, por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos descarriamos nosotros como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted no tiene idea, hermano, el peso de todo el pecado del mundo. Imagínense que cuando usted peca contra Dios, cuando nosotros pecamos contra Dios, sentimos una carga sobre nosotros, los hombros, cuando nos hemos fallado una vez y Él llevó el del mundo entero. Por eso es que muchos quieren, que es bien difícil creer que lo que Cristo hizo en el sacrificio en la cruz del Calvario no pudo haber sido posible, porque fue un sacrificio, un sufrimiento tan profundo, tan intenso, que en ese momento que él estaba orando se refleja que había tanta angustia en su alma, que dice dice la Escritura que su sudor eran como gotas de sangre. Todo esto es bien hermoso, pero no tenemos tanto tiempo para explicarlo. Pero solamente déjame decirte que cuando el Señor estaba en el verso 7, dice, angustiado él y afligido. ¿Se acuerda cómo Jesús dijo en Getsemaní? Mi alma está angustiada. ¿Hasta dónde? Siento que me muero. ¿Alguna vez te sientes tú morir por las preocupaciones? Pues tienes uno que te entiende exactamente lo que tú estás viviendo. Ya no puedo más, él te dice también, yo pensé que no podía más, pero aquí estoy. Esa angustia provoca, hermano, provoca la angustia. Usted, tensión, aflicción, como usted le llame, es la misma cosa, son sinónimos. Pero los médicos han comprobado que cuando el cuerpo experimenta una alta tensión, una alta o profunda preocupación, eso le llaman ellos un alto nivel de estrés, los profesionales, que es preocupación, que es lo mismo. Dice los médicos que los vasos capilares se comienzan a reventar, se comienzan a explotar. Y se mezclan con las glándulas del sudor y comienza a salir algunas gotitas pequeñas proporciones en el sudor, algo de sangre. Pero es necesario que el cuerpo esté sufriendo un alto nivel de preocupación. Y eso es lo que Jesús. Mira, y esto es bien interesante, oye bien, esto es bien interesante. Los médicos dicen que cuando eso sucede en el cuerpo, la piel se pone muy sensible, muy frágil. ¿Y dónde le pasó eso a Jesús? En Getsemaní. Los estudiosos dicen que fue en Getsemaní donde Jesús ganó la batalla por el pecado. Que cuando fue a la cruz ya había pasado la prueba más difícil.
porque le pone la piel tan suave y tan blanda y tan perfecta para recibir los latigazos en su espalda. O sea que los tendones y la piel estaban tan fácil que cada vez que le pegaba, reventaba su piel. ¿Y quieres que te siga un poquito más? Según la cultura de las flageladas romanas, mira, o sea, los castigos que daban los romanos, los látigos de los romanos eran de cuero. Los látigos eran de cuero, tenían varios cueros, pero en las puntas, 3, 4, 5 puntas, tenían amarradas. Algunos tenían pedazos de hueso afilado, otros tenían pedazos de metal. O sea que cada vez que el soldado le pegaba el latigazo, golpeaba con el cuero, se incrustaban los huesos afilados que tenían en la punta o los pedazos de metal, y cuando venía de regreso traía la carne consigo. La pena era 39 latigazos en los judíos, pero acuérdese, estos no eran judíos, eran romanos. 40 menos 1, 39. Pero el castigo era según el estado de ánimo que estaba el soldado. O sea que si el soldado tenía un estado de ánimo que quería golpear, ese día no paraba de golpear, hermano. Daba 39, 40, 50, 60, 90 y 100 los que él quisiera pegar. Nadie le decía nada. Entonces imagínense cómo estaba ese cuerpo cuando llegó a la cruz. Y no le voy a hablar más de eso porque eso es profundo. Y como le digo, hermano, cada vez que aprendo de Jesús, cada vez lo amo más. Porque eso lo hizo por mí y lo hizo por ti. Angustiado y afligido. Y sabe, hermano, no renegó, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. E enmudeció y no abrió su boca. En el mismo verso 7 tú tienes 2 veces que no abrió su boca, literalmente. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque te miraba a ti, me miraba a mí. Entonces Juan entendía quién era el que estaba llegando en ese momento. Usted ve, hermano, Juan había leído Isaías 53 y dijo, ahí viene el Cordero de Dios. Ahora lo entendemos un poquito mejor, ¿verdad? Cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo, primero es penal, porque tenía que morir por alguien. Era una pena de muerte. La paga del pecado es que es muerte. O sea, el pecado reclamaba que alguien tenía que morir. Segundo, el sacrificio de Cristo era vicario o sustituto. No era él que estaba muriendo por sus pecados, tenía que morir por otro. Tercero, tenía que ser voluntario. Ay, hermano, ¿cuántos estamos dispuestos a sufrir por Cristo? No me diga amén. No me levante la mano. Porque como dijo un predicador en cierta ocasión, en el momento de la aflicción quiero ver, dice el predicador, si yo también en ese momento voy a estar gritando como estoy gritando ahorita, dice. Y lo mismo digo, hermano. Mejor sigamos, dice el pastor. Voluntariamente sufrió. Él voluntariamente. Tenía que ser sacrificio voluntario. Tenía que ser redentor, o sea, redimir.
O sea, lo que se había perdido, Él lo estaba redimiendo. ¿Tú sabes qué es lo que es redimir? Redención, redimir. ¿Cuántos han ido, saben alguna vez de la casa de empeños? ¿Verdad? La casa de empeños. Tú vas, empeñas tu artículo, te dan la cantidad de dinero por la que acordaste por ese artículo, por ese lo que sea. Y cuando tú pasas el tiempo y vienes tú con el dinero para pagar lo que se debe, tú tomas el artículo y te lo llevas para tu casa. Esa es la acción de redimir. Tú redimiste el artículo que pusiste en empeño o que empeñaste. Entonces nosotros, dice la Biblia, que nosotros estamos vendidos al pecado, éramos esclavos del pecado. Pero Jesucristo fue voluntariamente, puso la ofrenda y nos redimió. Él pagó el precio que había en la deuda para que nosotros pudiéramos venir. Él es nuestra redención. También el sacrificio es propiciatorio. Propiciatorio o hace propicio o hace favor. O es favorable. ¿Se acuerda? Sé propicio de mí, ten favor de mí, ten misericordia, acuérdate de mí. El sacrificio de Cristo es propiciatorio, es favorable. Él es nuestra propiciación, Él es lo que nos favorece delante de Dios, el Padre. También el sacrificio de Cristo es reconciliatorio, reconcilia al hombre con Dios. Y es eficaz. Ya no hay necesidad de hacer otro sacrificio como en el Antiguo Testamento tenían la costumbre de hacer un sacrificio cada año. Igual que ahora, hermano, nuestras costumbres en nuestros países, cada año sacan a Cristo de algún lugar y lo llevan y lo traen, lo guardan. El siguiente año lo vuelven a sacar, lo vuelven a llevar y lo vuelven a sacar y lo vuelven a llevar. Todos los años hacen lo mismo. Entonces, ¿qué clase de Cristo tiene esta gente, hermano? Pasaba con mi familia en Antigua Guatemala, porque Guatemala es fuerte y especialmente en Antigua, eso hermano, usted le habla de esto, lo que estoy hablando allá en Antigua, le meten un balazo, hermano, lo cae en la boca. Eso es fuerte, eso es fuertísimo. Usted no se puede meter con los chapines y tocarles ese su lado religioso, hermano, no puede, sencillamente no puede. Cuando iba caminando ahí por la Antigua, hermano, y de repente íbamos observando, ¿verdad? Y hay un lugar donde está un reloj, famoso reloj ahí de la Antigua Guatemala. Cuando volteé así, hermano, había como unas rejas. Y volteé a ver y estaban unos carruajes con las imágenes de Jesús, que lleva la cruz y todas esas imágenes. Y volteo, ¿y esto? Ah, no, me dice mi hermano que ya conoce un poquito más, me dice, esto me dice lo sacan para Semana Santa. Y él hacen la tradición. O sea, le digo que esto lo usan para Semana, sí, para Semana Santa hacen ¿cómo se llama, hermano? Las procesiones, gracias, hermano. Yo como no hablo católico me cuesta, ¿verdad? Sí, hermano, yo aquí vine a aprender todo eso de los católicos, aquí le vine a aprender, yo ni sabía todo eso, hermano, nada, o sea, I don't speak Catholic, ¿verdad? Pero I speak Christian. Entonces me di cuenta que ese asunto ahí lo guardan todo el año. Y ahí está, le llueve, hermano, le pega el sol, no cae nieve, pero también le caerá nieve, si caerá nieve. Y el siguiente año lo sacuden, lo visten y lo vuelven a sacar. Y vuelven y digo, bueno, que gracias a Dios digo que yo no nací en ese asunto, ¿va? Porque imagínense usted, hermano, un Cristo que todos los años hay que sacarlo y después hay que guardarlo, hermano. Y después hay que pintarlo, hay que arreglarlo para que no. Ay, hermano. I mean, I grew up in a Christian home, so I don't have no problem. No tengo problemas con eso, ¿ok? Yo no tengo problemas con el catolicismo. Yo te respeto si eres católico, mira, pero te tengo que decir que ese Cristo no hace nada. Yo te respeto, pero te tengo que decir la verdad. Ese Cristo no hace nada. Amén. Yo tengo uno que la Biblia dice que es inmutable, no cambia, es eterno, es grande, es poderoso. Yo tengo un Cristo que no tengo que andarlo llevando en una carreta, Él me lleva a mí.
Yo tengo un Cristo que no tengo que andarlo pintando, arreglando. Él me arregla a mí, hermano. Él me arregla a mí. Él me arregla mis pensamientos, mi conducta. Yo tengo un Cristo, hermano, que no tengo necesidad de llevarlo en el hombro. Lo llevo en el corazón, aquí adentro de mí, hermano. Yo tengo un Cristo que no tengo necesidad de esperar un año para andarlo llevando. Yo lo cargo todos los días dentro de mi corazón. Ese es mi Cristo, hermano. A ese Cristo que yo adoro. Ese Cristo que yo conozco y me enamoro de Él cada vez que lo conozco más. Alguien puede alabar a Cristo en esta tarde. Alguien puede dar gloria a Dios en esta tarde. Bendito Dios que nos sacó de esa ignorancia de la religión y nos permite conocer al Cristo verdadero, al de la gloria, que nos llena, nos satisface, nos salva, nos levanta. Él es nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo voy a pedir a los músicos, yo voy a ser breve en esta tarde, hermano. Tenía que pensar en Isaías 53, Juan, cuando estaba hablando. Y el apóstol Pablo nos hace una referencia también en, si usted quiere ir a Filipenses, capítulo 2, nos hace una referencia de quién es el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Nos hace una referencia, dice en el verso 5 del capítulo 2, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. So he's like you, man. He's like me. He understands you, what you're going through. He knows your problem. Él conoce sus problemas. Dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, he feels what you feel. Él siente lo que tú sientes. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si usted ve, Cristo está en su gloria, se despoja, toma forma de siervo. Es igual que los hombres. Está en la condición de hombre, se humilla a sí mismo y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso me gusta esa alabanza: de tu trono al pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Oh, qué lindo. Pero Jesús, el Cordero de Dios, que tenía que morir por los pecados de nosotros, fue llevado a esa cruz. Fue llevado a la cruz. Y yo le doy gracias a Dios por esa cruz. Yo siento la presencia de Dios en este lugar, hermano. Pero Juan capítulo 20, el mismo evangelio que estábamos leyendo, Juan capítulo 20, narra una de las verdades que trastorna el mundo y las religiones. Porque las muchas religiones tienen dioses, tienen líderes, pero esos dioses que se llaman dioses, pero no son dioses, y esos líderes todavía siguen muertos.
Pero en el capítulo 20 de Juan encontramos que un día domingo como hoy, temprano por la mañana, las mujeres fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. Y encontraron la puerta de la tumba abierta. La piedra se había removido. ¿Quién la removió? Yo no sé quién la removió, pero la piedra estaba movida. Y fueron adentro a buscar el cuerpo de Jesús. Aleluya. I got a good news for you, my friend. His body wasn't there, porque él había resucitado. He was raised in that morning. He was up. He was raising because él es el todopoderoso, el grande. Mire, ni la muerte lo pudo detener, ni el diablo lo pudo detener, ni la tumba lo pudo. Ese es mi Cristo de la gloria. Las mujeres dice que vieron los lienzos puestos ahí en la cama de la piedra donde estaba el maestro, el cuerpo del maestro. Pero dice la escritura que al ladito estaba el sudario con que envolvían su cabeza. Y dice, Juan dice en el capítulo 20, y el sudario estaba aparte, envuelto, guardadito allá en la esquina. ¿Por qué los judíos entendían esto? Te voy a decir por qué. ¿Qué era lo que Jesús hacía en su profesión, hermano, cuando estaba aquí? ¿Qué era? Carpintero. Sí. Profesión o oficio, era carpintero de oficio, de profesión. Y según la cultura, cuando el carpintero estaba trabajando, usaba un pañuelo o una toallita que se llamaba el sudario. Lo ponía ahí y seguía trabajando, seguía sudando, y el carpintero tomaba su sudario y lo dejaba ahí, seguía trabajando. Pero al llegar el final del día, el carpintero tomaba el sudario, lo doblaba y lo guardaba, significando que ese día de trabajo ya se había terminado. Cuando tú llegabas a la carpintería y mirabas el sudario puesto allá aparte, el carpintero no volvía sino hasta el siguiente día. Ya se había acabado el trabajo. Ya la miró, ¿verdad, hermano? Ya la vio, ¿verdad? Cuando el sudario estaba guardado, dobladito allá en la esquina, lo que Cristo le estaba diciendo a los discípulos y a nosotros: mi obra se ha terminado en esta tierra, mi obra está completa, está concluida. La redención por el mundo, por el pecado del mundo, ha sido completa, ha sido concluida. Por eso no hay otra forma de ser salvo, solamente por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero escribir algunas diferencias que habla la Escritura de cuando Cristo vino por primera vez, pero cuando Cristo aparecerá por segunda vez, el mismo Cordero. Él vino al mundo como Cordero, ¿verdad? El Cordero de Dios. Pero la Biblia dice
que ya no va a regresar como cordero, regresará como un león. La Biblia dice que vino humilde, muy humilde, pero la Biblia dice que regresará ya no humilde, regresará con gloria, en su gloria. Ya no va a ser el cordero, será un león y en su gloria. Fue despreciado y desechado, pero regresará como el deseado de las naciones. Varón de dolores, pero regresará como un varón de guerra. Escondimos de él el rostro, pero la Biblia dice que vendrá y todo ojo le verá. Entró a Jerusalén montando un asno, hijo de asna, en un burrito, hermano. Entró a Jerusalén, pero la Biblia dice que en su segunda venida vendrá montado en su caballo blanco con su espada. La Biblia dice que cuando vino, nació en un pesebre. En un pesebre. Pero también dice en el libro de Zacarías que cuando venga pondrá un pie en el monte de los olivos y el monte se va a partir en dos. Ya no va a nacer en un pesebre, será el Todopoderoso. La Biblia dice que le pusieron una corona de espinas en su primera venida, pero en su segunda viene con una corona de gloria. Una corona de gloria. En su primera venida vino con relación a la muerte, vino a morir, a dar su vida. Pero en su segunda venida, dice Apocalipsis, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fue cortado entre los vivientes en su primera venida, pero en su segunda dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. En su primera venida no abrió su boca, pero en su segunda dice la Biblia que de su boca sale una espada aguda para regir las naciones con vara de hierro. La Biblia dice que en su primera venida lo escupieron en la cara, pero la Biblia dice que en su segunda venida, oh Ramashikiranda Lavasanda, se doblan todas rodillas y sus coronas las echan delante de él, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. En su primera venida, todos los que miraban la cruz se burlaban de él y decían, si es Dios, que se baje de ahí. Si es cierto que es el Hijo de Dios, que se baje. En su segunda venida dice la Biblia en capítulo 6 de Apocalipsis que las personas decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En su primera venida vino como Salvador, pero en su segunda viene como juez. En su primera venida vino como siervo, pero en su segunda viene como Señor de señores. Y por último, en su primera venida, Pilato le puso un rótulo a la cruz que decía, este es el Rey de los judíos. Pero en su segunda venida, la Masiquiranda Lava, en su muslo tiene un letrero que dice, el Rey de reyes y Señor de señores. Ya no solo Rey de Israel, sino Rey de todas las naciones. Oh, la Masiquiranda Lava. Ese es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 5 que Él es digno, el Cordero es digno. Digno es el Cordero de Dios de abrir el libro y de desatar los sellos y de recibir toda gloria, porque con su sangre nos ha redimido de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Alguien puede adorar a Dios en esta tarde. Alguien puede adorar a Dios en esta tarde. Oh, gloria, 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 gloria. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él, por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz,
sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Espíritu de Dios, gracias por tu sangre, Señor. Gracias, 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 Señor. Sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Solo la sangre de Cristo puede limpiar. Solo la sangre de Cristo puede restaurar. Solo la sangre de Cristo. Solo el Cordero de Dios. Solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, santo eres tú, Dios. Espíritu de Dios, liberta. Espíritu de Dios, eso es. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, sangre de Cristo, sangre de Cristo que te cega, que te redime, que te salva, que te libera. Oh, sangre, sangre de Cristo. Sangre que me purifica, oh, sangre que purifica, que levanta, que transforma, que lleva. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, gracias, Jesús, por tu sangre preciosa. Gracias por tu sangre, Jesús, oh Dios. Oh, Rama, Sikiranda, Lava, Santa, oh Santo. Gracias, Jesús. Sella con tu sangre, precioso Dios. Gracias por esa redención, Señor. Gracias, Jesús. Oh, Rama, Sikiranda. Ahí está la presencia de Dios, llenando tu vida, aleluya. Alguien puede adorar a Dios en esta tarde, aleluya. Alguien puede adorar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, gracias, Jesús. Gracias por tu sangre preciosa, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Preciosa sangre. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. No hay nada más que quite los pecados sino la sangre de Cristo. ¿Hay alguien en este lugar que quiera aceptar esa sangre del Cordero de Dios para que limpie sus pecados?
Hay alguien en este lugar que diga: Señor, yo necesito de tu sangre que me limpie de mis pecados. En otras palabras, estás aceptando el sacrificio, el único sacrificio que quita el pecado del mundo. El sacrificio del Cordero de Dios en la muerte, en la cruz y su resurrección de la tumba. ¿Hay alguien en este lugar? Levánteme su mano que diga: Señor, yo quiero recibir ese sacrificio. Su presencia está aquí, hermano. Su presencia está en este lugar. Hay alguien, venga por aquí. Hay un joven. Dele paso, por favor. Hay una jovencita también que viene con él. Dele paso. Eso es valiente. Dios te bendiga. Quédate aquí, mi hijo. Llora, mi hijo. También los hombres sabemos llorar en la presencia del Señor. Has caminado cansado. Tu vida no tenía sentido, pero ahora hallarás descanso en los brazos del Señor y dirección a tu vida y a tu familia. Porque el enemigo quería derrotarte pensando que no servías para nada. Pero vale la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, que fue en la cruz del Calvario derramada por ti y por tu familia. Dios te bendiga. Abraza a tu familia. ¿Cuántos los bendicen? Eso es lo que vino a hacer el Cordero de Dios. Aleluya. Sus pecados son quitados. No porque nosotros lo decimos, es porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. A eso vino Jesús, hermano, a unir las familias. I'm a family believer. I'm a strong believer in a family. Yo creo soy alguien que cree mucho en la familia. Porque nosotros también somos una familia. Usted es mi familia. Yeah. Si tiene la sangre de Cristo, usted es mi familia, es mi hermano en Cristo Jesús. Tenemos una linda familia aquí. ¿Hay alguien más, hermano, que quiere recibir a Cristo, reconciliarse con el Señor? Yo sé que hay alguien más. Dios te bendiga, hermano. Dele paso por ahí, mi hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Bienvenido. Bienvenido, aleluya, a la familia de Cristo. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi